Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes hizo un esfuerzo para estar aquí. Y mi oración es que Dios les bendiga con todas las bendiciones del cielo y que nos bendiga con este mensaje tan glorioso que nos ha traído el ungido de Dios hoy. Tenemos un mensaje de Él y nos vamos a disponer para oírlo en su debido momento. Quería decirle que está con nosotros también nuestro hermano Rubén Ruiz y él me habló. Ya ustedes oyeron al ungido de Dios hablando de esa construcción allí. Ustedes saben que Dios mismo lo movió para ir a ese lugar. Cuando ya Dios mueve un profeta, una persona, todo movimiento de un profeta es guiado por el Espíritu Santo. Todo movimiento de un profeta. Lo movió para ir allá a ver el lugar y, bueno, él dijo para julio, agosto, pero vean ustedes que todavía falta muchísimo. Pero de todas maneras ya es una palabra hablada. Cuando yo veo al mensajero que se mueve hacia un sitio y que él pone interés en una parte, hacia allá miro yo también. Sobre todo lugar donde él ponga su mirada, hacia ahí es donde yo voy viendo, porque yo sé que él es el guía y sé que él es el que tiene el plano y él es el que sabe cuál es el programa de Dios y por qué tiene que estar ese salón allí con un propósito muy grande. Él estaba hablando que lo más pronto posible que estuviera, me dijo tan pronto como esté, pues ya vamos a tener una actividad grande allí en México, Ciudad México. Me dijo que tal vez tengamos otras en otras ciudades mientras tanto que ese lugar se termina. Pero una vez que se termine ese lugar, vamos a tener una actividad grande y posiblemente no sea una, sino varias. Entonces hay propósito. Lo único que tienen que hacer usted y yo es mirar hacia donde el ungido está mirando. Y toda palabra que ese hombre hable se va a materializar. Toda palabra que él hable se va a materializar. Nosotros lo que tenemos que hacer es repetir las mismas palabras que él está hablando. Así es como yo entiendo, porque yo entiendo que tiene que haber siempre Dios un instrumento por el cual hablar, porque la obra de Dios siempre ha sido el fruto de la palabra hablada. Y a ustedes lo ven en la Biblia, que él dijo, así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que esa palabra hace aquello para lo cual yo la envié y será prosperada en todo aquello para lo cual Dios la habla. Una vez que ya Él la habla, es una palabra hablada que para mí tiene significado, tiene sentido, y que tenemos que hacer como dice la Biblia de Samuel, que no dejó caer ninguna palabra de Dios por tierra, sino que todas esas palabras él las sabía que se iban a materializar. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Para mí es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a ver cómo nos acomodamos aquí para poner esto un poquitico más cerca. Ok, muy bien. ¿Así está bien? Está conectado también, hay conexión con
con internet, Herzog, algunos conectados, algunas personas, por internet y por satélite también o no, solamente internet. Pero ¿cuántas personas estarán conectadas por internet, más o menos? No tienes una idea. Más de 3.000. ¡Wow! Eso es bastante, ¿no? ¿Ah? Por el satélite también estamos conectados. Bueno, queremos entonces en esta hora aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos que están conectados por internet y que están conectados por el satélite. Para nosotros es el privilegio tan grande de saber que somos una sola familia. Somos la familia del ungido. Y la familia, porque cuando Dios envía un mensajero, todo viene en ese mensajero. Todo, como cuando envió a Moisés. La gente pensaba que Moisés era un loco, llevando al pueblo por un desierto, sin agua, sin comida. Pero la gente ignoraba. Y todos los de Egipto y toda esa gente seguramente pensaban, los que piensan, esa gente tiene que regresarse, porque en el desierto cuando no consigan nada, van a tener que venir acá a Egipto otra vez. Pero ellos no sabían que en ese hombre iba todo. Un hombre con una vara en la mano, pero dentro de él ya llevaba el maná, llevaba el agua, llevaba la protección. La ignorancia más grande que tuvo Israel fue querer deshacerse de Moisés. Querían deshacerse de Moisés y buscarse otro líder que le llevara con más rapidez, con más prontitud a la tierra prometida. Porque ellos decían, eso queda cerca. Y Moisés está dando vuelta aquí en el desierto. Y no era Moisés, sino que Moisés iba viendo la columna de fuego. Y ellos no sabían que él se iba guiando por esa columna de fuego. Y hacia donde la columna de fuego caminaba, hacia allí caminaba Moisés. Y la garantía del pueblo era que en Moisés estaba todo, porque la columna de fuego estaba conectada allí con Moisés y lo que Moisés necesitaba, Dios lo proveía. Pero si ellos hubieran 10 veces intentaron matarlo, pero Dios lo impidió. Y si lo hacían, ahí donde acababan con Moisés, ahí se les acababa todo su viaje. Pero vean ustedes, siempre en un profeta viene todo. No pareciera, usted ve al profeta y dice, pero ¿cómo es? En ese profeta viene todo lo que yo necesito. Ahí viene mi bendición, ahí viene mi salud, ahí viene mi fuerza, ahí viene mi victoria, ahí viene mi guianza, ahí viene todo. Entonces mejor es darnos cuenta lo que Dios ha hecho con los profetas en el pasado. Y eso mismo es lo que hará con el profeta hoy. Acab, con su reino, buscaban a Elías, era para matarlo. Entonces, ¿cuándo se les iba a terminar esa sequía que los estaba consumiendo? Si ellos mataban a Elías, cuando Elías fue el que dijo que no habrá agua ni rocío, sino por mi palabra, pues se iban a convertir en un desierto, porque era hasta que ese hombre hablara. Pero en vez de buscar a Elías
y honrarlo y ponerlo en un lugar delante del pueblo, que le oyeran, que el pueblo oyera a ese hombre. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacían era buscarlo para matarlo. Entonces seguían en sequía, seguían en miseria, seguían en calamidad, porque lo que estaban necesitando era lo que estaban despreciando. Y eso justamente fue lo que les trajo todo ese tiempo, que era tanta la miseria, el hambre, que hasta los hijos, hasta los niños, todavía familias que hasta a veces se comían hasta sus hijos, porque fue una cosa demasiado fuerte. Y era que estaban despreciando el que les podía bendecir. Y así fue con Jesús. El pueblo de Israel, en vez a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No queremos que este reine sobre nosotros, que era justamente ese reino, si Dios lo establecía, donde habría paz, donde habría abundancia, donde habría de todo, porque con la presencia de un profeta y la presencia de Dios hay abundancia en todo. Ve que lo que dice la Biblia, lo que dijo el hermano José Benjamín Pérez, creo que fue en el doctor José Benjamín Pérez, no sé en cuál de las dos actividades, si fue en la gran actividad que tuvimos en El Salvador, este culto tan tremendo, o el que hubo en la Plaza de Toros, donde él decía que donde quiera que José iba, había prosperidad. Si estaba en la casa de Potifar, allí prosperó. En la cárcel, prosperó la cárcel. Lo trajeron al trono de Faraón, prosperó el trono de Faraón. Lo pusieron en Egipto, prosperó el país de Egipto sobre todos los demás países. Y era porque José es un hijo de prosperidad. Seguir a José era seguir el camino de la prosperidad. Y eso es lo mismo hoy. Ahí está todo. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, nos ha enviado todo lo que necesitamos en nuestro José. Ahí nos ha enviado todo. El Señor, nosotros estamos conectados con Él. Como decía Jesús, el que está en mí y yo en Él, que pida lo que quiera que le será dado. Búsquenlo para que vean que lo van a encontrar. Estuviera en mí y yo en vosotros. Lo que necesiten. Entonces, estar en Él, estar recibiendo. Y a Jesús no se le veía nada, no se le veía que cargaba, no se le veía nada. Sin embargo, ahí estaba todo. Cuando rechazaron a Jesús, rechazaron todo. Rechazaron la vida, rechazaron la bendición. Y a esa gente lo que le vino fue destrucción, muerte y ruina. ¿Se dieron cuenta cómo la ciudad de Jerusalén, como Jesús dijo, cuando ellos rechazaron? ¿Qué dijo Jesús? Esta ciudad ha quedado desierta. La gente dice, no, la ciudad se ve igualita. No, pero una vez que ya echaron la vida, echaron aquel en quien Dios les mandó todo lo que ellos necesitaban, pues la ciudad había quedado en ruina. Y así llegó el momento en que esa ciudad fue destruida, el templo y todo, y fue y cayó en manos del enemigo. Y cuántas luchas tuvieron.
Ahora regresa el Señor de nuevo a ese lugar. Si el Señor regresa ahí de nuevo a Israel, habrá prosperidad, habrá victoria y habrá el cumplimiento del programa divino para el pueblo de Israel de acuerdo a como Dios lo tiene diseñado. Entonces, esto es muy sencillo, pero nosotros tenemos que estar mirando hacia donde mira el ungido. Fue hasta ahí, hasta Tizayuca, con algún propósito. Nos habló allí que es lo que Él desea, que pronto ese lugar esté. Vamos a oír este mensaje que Él nos mandó. Ya creo que Gerson ya lo tiene. El mensaje que Él nos mandó, que es como de 45 minutos. Como de 45 minutos, y después nos mandó un mensajito de 3 minutos. Y entonces, después de esos 45 minutos, vamos a oír ese mensajito de 3 minutos, y ahí pasaremos al hermano el Rubén para que nos hable algunas palabras que cómo ve él toda esta visita del ungido allí y las palabras que el ungido habló, porque todo lo que nosotros recibimos aquí en la tierra es por fe. Sin fe es imposible que una persona agrade a Dios. Y lo que no es de fe, pues Dios lo cuenta como pecado. Si tú te pones a ver las cosas por razonamiento, el razonamiento es contrario a la fe. Porque el razonamiento ve las cosas de acuerdo al intelecto y de acuerdo a los cálculos humanos. Esto es así humanamente, esto es así. Y el razonamiento pues contradice la fe. La fe está por encima de todo. Si tú, como le dijo Jesús a aquella gente, si tan solo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dijo todo le es posible. Entonces, la fe nos razona. La fe actúa. Tú actúas en base a lo que crees. Y esa actuación tuya, Dios la prospera y la bendice. Yo estaba leyendo en un libro de esos que no es bíblico, sino un libro escrito por historiadores y personas que han estudiado la vida de los grandes hombres de Dios, pero desde el punto de vista histórico. Y dicen que la vida de Abraham cuando venía por el desierto, la gente no sabe que el ganado que él traía murió casi todo en el desierto, o todo. No había agua ni para ellos. Y Dios le dijo que fuera y él no sabía ni a dónde iba porque él no conocía ese lugar, no conocía el viaje. Se les acabó y murió casi todo su ganado. Llegó a la tierra de Canaán sin nada, pero él creyó lo que Dios le dijo: te bendeciré, aquí estoy yo, te bendeciré, te prosperaré, serás grande en este lugar. Y esas palabras que él oyó no fue para él ponerse de brazos cruzados. Bueno, ya Dios lo dijo, que Dios lo haga. No. Dios va a honrar la acción. Él lo dijo y él lo creyó y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a sembrar
en estas tierras, tengo que empezar a adquirir ganado. Y empezó entonces el ganado de él a prosperar, posiblemente que todas sus ovejas ya no parían de a una, parían de a dos o de a tres. Y Dios empezó a bendecir y a guardarlos de plaga, y comenzó a crecer hasta el punto que dice la Biblia, llegó a ser el hombre más rico de esa región. Y llegó sin nada, pero llegó con fe. Y la fe no es que él se sentó, no, lo que él me dijo, voy a actuar, voy a accionar, porque lo que yo voy haciendo, él lo va bendiciendo. En esta acción, las puertas que él me va abriendo, yo las voy entrando en ellas. Y ahí se le empezaron a abrir campos por un camino y por el otro. Y una cosa que es muy notoria, bien importante, que mucha gente no lo ven, y es que estaba en un pueblo que era un pueblo terrible, los cananeos. Los cananeos eran los más traidores, eran gente que le gustaban asaltar a las caravanas, robaban, y sin embargo en ningún momento tocaron ninguna propiedad de Abraham. Había como un cerco de protección alrededor de todo lo que era de Abraham, que los cananeos, que eran gentes que entraban a robarse el trigo, a robarse, vivían del robo, del pillaje, porque esa era la vida de ellos. Sin embargo, busquen en la Biblia para que vean, ni una ovejita, nada. Había un cerco que nadie sabía ni lo veía. Yo digo que eran ángeles, arcángeles, alrededor de ese hombre, de acuerdo a la fe de él, y nadie le tocó nada. Y hay muchísimas cosas que pasaron con Abraham que nos dejan asombrados, porque la gente no se da cuenta de eso, pero ¿cómo pudo este hombre subsistir en medio de un pueblo como ese sin sufrir ninguna pérdida? Y cuando supo que los 5 o 4 reyes, aquellos que vinieron, que no había quien los detuviera, pues traían un ejército bien preparado, y tomaron toda la ciudad, incluso pelearon contra Sodoma, Gomorra, Seboín, Capna, todas esas ciudades las sujetaron y se llevaron a Lot. Pues eso fue si ellos no se hubieran llevado a Lot, estuviera bien, pero cuando Abraham lo supo, Abraham, imagínense esos ejércitos que venían entrenados, y Abraham con 317 obreros que lo que sabían era picar, echar machete, picar grama y picar árboles, pero obreros, los armó y los derrotó y recuperó todo. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, cuando venía de la victoria se le apareció el que lo ayudaba, Melquisedec. Dijo Abraham, ahí lo bendijo, le dio la bendición, bendito seas. Ni un soldado de él, ni un obrero de él pereció. Y acabó con un ejército que venía acabando con todos los demás ejércitos. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ¿no se da cuenta que es la mano del Señor?
recupera todo y Melquisedec le dio pan y vino, o sea, le administró ahí la Santa Cena. Dar pan y vino significa, dice el hermano Branham, le dio de sí mismo, porque el pan era tipo de su cuerpo y el vino tipo de su sangre. Pero ven ustedes cómo tantas cosas sucedieron con Abraham y Dios siempre le dio la victoria. Siempre le dio la victoria. Porque cuando usted ve que Dios envía un profeta, no importa los que se levanten en contra de él, de todas maneras, el que bendice a ese profeta será bendito. Y el que lucha contra ese profeta y lo maldice, será maldito. Por esa razón mis primeras palabras son de bendición a ese ungido, porque yo sé que ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a oír estas palabras del ungido de Dios que nos ha mandado para nosotros en esta ocasión, y después entonces vendremos con esos 3 minutitos y después de eso ya el hermano Rubén nos va a dar unas palabras y entonces después todos vamos a cooperar, porque ese fue el deseo de su corazón y nosotros queremos estar identificados con las instrucciones que Él nos está dando. Ahí nos da Él las instrucciones de cómo va a ser para que pronto ese lugar esté listo. Si todos seguimos las instrucciones de Él, vamos a tener éxito en todo. Nos ponemos de pie y así, bueno, déjame primeramente agradecerle a los que estén aquí, el hermano Epifanio, Dios te bendiga. Un momentico aquí para agradecerle al hermano Armando Cueto, hermano Armando, que siempre estás con nosotros. Dios te bendiga y te use grandemente allí donde te ha puesto el Señor. El hermano Bernardo Reyes, por donde está el hombre, que Dios lo bendiga grandemente. El hermano Bruno, no, estas son palabras mayores ya, Bruno, tenerte aquí con nosotros. Esto es un honor ya muy grande. En estos días hoy estabas por el África, ¿no? ¿O fue por virtualmente? ¿Estuviste personalmente allá? Bueno, mira, yo oí creo que fue el mensajero que nos hablaba, que estabas por el África. Hermano Daniel Carrera, un privilegio, Daniel, yo digo que ese es un milagro andante, y él es el producto de una palabra que habló el profeta, porque cuando su hijo me dijo que ya estaba más de allá que de acá, el profeta me dijo, dile que va a estar bien. Y miren, ahí lo tenemos bien. Eduardo Hernández, un privilegio, porque Eduardo Hernández Chaire, que con la partida de su hermano, él andaba buscando un salón y Dios le dio un salón precioso. Yo estuve allí, nos gozamos muchísimo en ver ese salón tan hermoso que Dios le ha dado. El hermano Gerardo Ruiz, ¿cómo estará eso? ¿Cómo está todo por allá, Gerardo? ¿Ya terminaron el salón? ¿Falta poquito? Bueno, espero que Dios te conceda que lo termines pronto.
Hugo Rodríguez Mares, bueno, hablamos de Hugo Rodríguez y estas son palabras mayores. Dios te bendiga en gran manera. Huguito, Isaí Álvarez Reyes, Isaí, Dios te bendiga y te siga usando. Jacobo Charnichal por acá. Te bendiga, Jacobo. Que Dios te siga usando en grande manera. Jesús Alejandro Primero Minora. Te bendiga, Jesús Alejandro, un honor tenerte acá con nosotros. Jesús Antonio Galicia. Dios te bendiga, Jesús Antonio. He estado en mi corazón orando el deseo de ir allí, pero es que yo tengo el deseo de ir con el ungido. Ya él me ha preguntado 2 veces por ustedes. Yo le he dicho la manera como yo creo que es más fácil llegar allá, y le he dicho que ustedes están preparados para todo. Pero ya llegará el momento en que me dirá, vamos para allá. José del Carmen Hernández, muchas gracias, Carmelo, por todas las atenciones. Estuvimos tan bonito ese lugar. Sí, es que yo fui 8 años atrás, cuando Carmelo tenía un ranchito ahí feísimo, pero fíjense ustedes cómo Dios le dio ese salón tan hermoso, bien bonito. Es un trabajo muy bueno el que han ellos hecho ahí, que Dios te siga bendiciendo. José Luis Alday, ese es de Mina, José Luis. Te bendiga, José Luis. José Maldonado de Matamoros. Yo no recordaba, déjame ponerme los lentes, no lo pueden los muchachos ahí captar en la cámara. A José Maldonado para verlo y no lo de Matamoros, tengo que conocerlo. Sí lo tengo que conocer, ¿no? Claro que sí. Es José Luis. Es que yo siempre lo conozco como José Luis. Claro que ese es un amigo nuestro de hace muchos años, y no solamente vino con su esposa, que Dios la bendiga, y es un gran evangelista, ha ido por todas partes, ha abierto muchas iglesias, y todos lo ven calladito, pero ese ha abierto muchos campos, ha abierto muchísimas congregaciones. Que Dios te siga bendiciendo, José Luis. Juan José Rodríguez, ese es de Durango. Dios te bendiga, Juan José. Juan Medina, esas son palabras mayores ya. Dios te bendiga, Juan Medina, un privilegio. Hace poco estuvimos allí y nos sentimos muy felices en medio de esa congregación. Luciano Charnichar, este es uno de los veteranos. Ahí estaba Luciano, a donde está Juan Medina ahorita. Ahí estaba antiguamente Luciano. Ahí fue el primer lugar donde fuimos nosotros. Recuerda que estaba Primitivo Carrera, que fue el que nos recibió por primera vez cuando vine aquí a Monterrey. Bueno, privilegio tenerte por acá, Luciano. Oseas Hernández Esteban, te bendiga, Oseas, te siga usando grandemente. Roberto Robledo, ya estas son palabras mayores ya. Cuando hablamos de Roberto, un tremendo evangelista y predicador y pastor, y con él hemos estado metidos en selvas por allá, por allá lo dejé una vez en una selva. Cuando llegué, yo estoy aquí un solo día, aquí con esta cantidad de zancudo que ustedes tienen aquí, era un río. Pero bueno, ahí les dejo a Roberto que se lo aprovechen. Y el hermano Rubén Ruiz González, qué bendición tenerlos a todos. Vamos, estando de pie, a oír a nuestro apreciado hermano, a quien amamos de todo corazón, a quien hemos recibido como nuestro reclamador.
así como recibimos al Señor como nuestro Salvador, lo hemos recibido a Él como nuestro reclamador y en el cual pues tenemos todas las demás bendiciones que necesitamos. Así que dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.